En los últimos miles de años hemos deformado nuestra historia. Nuestra historia del pasado ha sido cambiada, alterada, mal traducida y completamente malinterpretada, mientras doblábamos la curva de precesión de los equinoccios. Puntos de vista modernos de nuestra historia explican muchas cosas, pero han desestimado completamente algunas piezas importantes, por ejemplo las pirámides de Gizeh. No hay una teoría que explique cómo pudieron ser hechas. Individualmente, cada bloque no podría ser movido ni con 50 personas, y mucho menos arrastrado cientos de kilómetros y apilarlo con los demás a 137 metros de altura, con tanta precisión que ni la más moderna tecnología puede lograr, por no mencionar que han alineado con precisión una espiral áurea y la espiral Fibonacci con cada punto neural de cada lugar sagrado del planeta, y esto es solo un ejemplo. Nuestra historia no es lo que nos pensamos, muchas de las cosas que nos han hecho creer que son verdad no lo son. Y esto es lo más grande. El campo de la arqueología recientemente ha visto algunos descubrimientos monumentales que sacuden los fundamentos de lo que pensamos que sabemos. Algunas ciudades ancestrales como Babilonia, Erk y Akkad fueron descritas en la Biblia y en otros textos antiguos y se creía que eran mitos porque nadie podía probar que existieran. Entonces, una de ellas fue encontrada, y esto llevó a la búsqueda de otra, y luego otra. Dentro de una de estas ciudades, los arqueólogos encontraron miles de tablillas de arcilla cilíndricas ocultas en la profundidad de la ciudad. Las tablillas son totalmente cubiertas de texto, escritas en caracteres cuneiformes, y cuentan una historia que se extiende a más de 100.000 años atrás en este planeta, describiendo la historia de la Tierra y los orígenes de la raza humana. Bien, lo primero que todos queremos hacer es decir que solo estaban haciendo las cosas. Ellos no sabían sobre la historia de la Tierra y simplemente crearon cuentos para explicar de dónde venían. Sin embargo, esto no es cierto. ¿Cómo podemos explicar la forma que supieran con tanto detalle cosas sobre el universo que parecen imposibles de saber? No solo los dogones saben sobre sistemas solares, sino también los sumerios. Ellos lo describen con gran detalle en los registros sumerios. También sabían sobre la precesión de los equinoccios, y esta es una pregunta difícil de entender para un historiador, ya que es necesario más de 200 años de observación para llegar a comprender esto. Los sumerios tenían esta información desde el día 1 de su civilización. Un hombre llamado Zacarías Sitchin pasó mucho tiempo en la transcripción de los textos y lo puso en sus libros, pero muchos otros también han hecho lo mismo y las interpretaciones son siempre similares. No solo eso, sino que Todd también ha compartido información al respecto con nosotros, y su relato coincide con los textos superiores. Adamus y otras canalizaciones también hablan de esto. Todos los registros y fuentes hay grandes conexiones en las historias. Ahora, esta historia se extiende a cientos de miles de años en nuestro pasado. Habla de Tiamat, Nibiru, los Nifilim, la siembra de la raza humana, Adán y Eva y los hijos de Lemuria. Esta parte de la historia es muy interesante, pero no la más crucial a saber. No explicaremos esto de este momento. Estamos, sin embargo, para recoger la historia desde el final de Lemuria y discutir los eventos de la Atlántida hasta la actualidad. Lo que voy a decir es una mezcla de lo que dicen los expedientes, junto con lo que Todd nos ha dicho por algunos detalles más finos. Por favor, tenga su propia experiencia al ver esto. No voy a decir que esto es un hecho, simplemente estoy diciendo, decide por ti mismo. Hubo un tiempo, hace mucho, cuando los seres humanos existían en un nivel muy alto de conciencia, éramos interdimensionales y muy psíquicos, nos comunicábamos a través del pensamiento y la emoción, igual que lo hacen los animales, en lugar de hablar o escribir, lo que parece muy primitivo. Habíamos existido principalmente en unas islas llamadas Lemuria, pero hubo un cambio de conciencia y las islas de Lemuria se hundieron debajo del océano. Asimismo, en este cambio, un nuevo continente se levantó. Lo llamamos la Atlántida. En el año 1900, el camino espiritual de los Estados Unidos era similar a lo que está pasando hoy en día. La gente empezó a aprender sobre meditación, el estudio de la Atlántida y Lemuria. En realidad nos encontramos un poco de evidencia de que Lemuria existió también, y tenía que ver con el coral. El fondo del mar sube y baja, y el coral puede existir hasta 45 metros bajo la superficie. En 1910 la superficie del océano era probablemente más grande que ahora, y fueron capaces de ver los anillos de coral alejándose de las islas de Pascua a una gran distancia. Estos anillos se estima que se encuentran a 550 metros, lo que significa que para ellos haber existido tendrían que estar más arriba. Además, también encontraron la misma fauna y flora en las islas de Hawái, para llegar a la isla de Pascua. Esta es una gran distancia, pero si se mira en un mapa verás una larga cadena. Esta cadena, de acuerdo con Todd, se utilizó para recorrer a lo largo de las costas occidentales de Lemuria. Solo estas islas hoy tienen la misma fauna y flora, los mismos árboles, pájaros, insectos, bacterias, todo. La ciencia no puede explicar esto si hubiera estrechos puentes de tierra entre las islas. A continuación, la Primera Guerra Mundial comenzó poco después, y perdimos el interés por la espiritualidad y los antiguos
textos durante mucho tiempo. Tras el hundimiento de Lemuria, la salida de Atlántida, en un primer momento la raza humana se dispersó. Nos mudamos a varias islas y continentes en el mundo porque no teníamos un hogar aún. En ese momento había alrededor de 1000 personas en una conciencia muy alta, más que todos los demás. Fueron llamados los Nakals. Hoy en día los conocemos como maestros ascendidos. Los Nakals comenzaron a preparar la Atlántida para ser nuestro nuevo hogar. Proyectaron sus energías a través de la superficie del continente, en forma de árbol de la vida, no con 10 círculos, sino con 12. Uno extra en la parte superior de la isla de Udall y otro extra en la parte inferior en el agua. Hubo 10 componentes en el continente y aunque se extendieron por cientos de kilómetros en la superficie, fueron proyectados con la precisión de un solo átomo. Elegimos movernos a la Atlántida debido a la Kundalini. En los seres humanos la Kundalini se refiere a menudo como una serpiente de energía que recorre de arriba abajo la columna vertebral. Cuando se activa proporciona una inmensa cantidad de energía a través de todos los chakras. La Tierra también tiene un Kundalini porque es un organismo vivo que va desde el centro del planeta a un lugar específico en la superficie. Allí donde reside la Kundalini la gente se convierte en los líderes espirituales del mundo. La Tierra escogió Atlantis para ser el nuevo centro energético del planeta. Después de la Atlántida, el Kundalini se trasladó al Tíbet y de manera que los budistas eran los líderes de la espiritualidad pura en los últimos 13.000 años. Era un lugar muy puro. Se trasladó de nuevo en los últimos 10 años, pero eso es otra historia para otro momento. Para obtener más información, echa un vistazo al libro The Serpent of Light de Drúmbalo Melchizedek. En un solo día los Nakals soplaron vida en el árbol de la vida de la superficie de la Atlántida y crearon vórtices de energía girando en círculo en todos y cada uno. Una vez que los vórtices se habían establecido, los hijos de Lemuria empezaron a ser llamados adelante. Millones y millones de lemurianos que se habían establecido en todo el planeta comenzaron a ser atraídos hacia la Atlántida y comenzó una gran migración. Sin embargo, el cuerpo de conciencia de Lemuria solo había llegado a la edad de 12 años como una conciencia planetaria. Al ser de cerebro derecho éramos una especie femenina, como una niña de 12 años, y algunos de nuestros centros no estaban funcionando todavía. Habían trabajado con estas energías, pero dominaban solo 8 de 10. Cada lemuriano migrado fue atraído a uno de estos 8 centros, dependiendo de la naturaleza del individuo. Allí se instalaron y comenzaron a construir ciudades. Esto dejó 2 centros sin nadie, ni una sola persona. Estos 2 vórtices tiraban de vida hacia ellos, y la vida no puede tener un lugar vacío. La vida encuentra la manera de llenarlo. Al igual que si estuvieras conduciendo un coche en una autopista y siguiendo otro coche te quedas demasiado atrás, alguien llena el espacio. Esto es exactamente lo que pasó en Atlantis. Los lemurianos habían llenado solo 8 de las áreas de los vórtices, pero los mayas dicen con claridad que había 10 ciudades en la caída de la Atlántida. Podéis ver estos datos en el documento troano que se encuentra en el Museo Británico. El documento, datado en 3500 años, describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Para llenar estos vórtices, de acuerdo con Todd, 2 razas extraterrestres intervinieron. No una, sino 2, completamente diferentes. La primera fueron los hebreos, que vinieron de nuestro futuro. Todd dice que vinieron de fuera del planeta, pero no sabemos dónde exactamente. Los hebreos eran como un niño que pasó por 5º curso, pero no aprobó y tuvo que repetir. Aprendieron todas las matemáticas del cerebro izquierdo, pero no consiguieron el aspecto del hemisferio derecho del cerebro de la evolución. Suspendieron y no pasaron al siguiente nivel, de modo que tuvieron que hacerlo de nuevo. Ellos sabían un montón de cosas que no sabíamos, y llevaron muchos aspectos e ideas para nosotros que no nos demos cuenta hasta el momento. Ahora bien, si esto es verdad, esto explicaría muchas cosas sobre el pueblo hebreo. Parece que tienen muchas geometrías sagradas ocultas dentro de su cultura, y también podemos investigar en el Éxodo. A lo mejor Moisés era una encarnación de luz para liberar a los hebreos, ya que no eran directamente descendientes de humanos y eran tratados injustamente. O podría ser que Moisés fuera guiado por un maestro ascendido para guiarlo y entregarlo a su gente. Abandonando ahora lo que sabemos, esto pone mucha luz dentro de la perspectiva de la historia, que no tenía mucho sentido antes. Podemos hablar más de ello, pero seguiremos. No hubo problemas causados por hebreos procedentes en la Atlántida, en realidad beneficiaron nuestra evolución. La otra raza que intervino causó grandes problemas. Estos seres vinieron de un planeta cercano, Marte. De acuerdo con Todd, Marte se parecía mucho a la Tierra en menos de 1 millón de años. Era bonito, tenía océanos, agua, árboles, era simplemente fantástico, pero algo les pasó. Tenía que ver con algo llamado el experimento Lucifer. Desde el comienzo de la creación, todo es simplemente un experimento. La creación en sí misma es conciencia creando conciencia y habitando en sí misma. No hay un plan divino. El espíritu puede hacer lo que quiera. Una vez dicho esto, el espíritu decide aislarse del resto de la conciencia y crear una realidad diferente, puede hacerlo. Eso también se puede hacer. Esto se llama el experimento Lucifer, porque el Espíritu de Dios puede hacerlo, no hay nada malo en ello. Nos han hecho creer que Lucifer es el mal y el diablo. Esto no es así. Lucifer simplemente es otra manera de percibir la realidad. No es una única percepción de la realidad, sino más bien una dual percepción de la dualidad.
Hay un patrón en la flor de la vida también para Lucifer, pero esto es un tema para otro momento. Cada vez que el experimento Lucifer se ha intentado en el universo, siempre ha fracasado. Las especies que se aíslan del amor se convierten en muy masculinas, lado izquierdo del cerebro. Lo que siempre acaba sucediendo es que todo el mundo se vuelve codicioso, no hay compasión por los demás, y todo el mundo acaba luchando hasta que acaban matándose entre sí. Más de 1 millón de años atrás, los seres de Marte se unieron al experimento Lucifer, y falló de forma espectacular. Básicamente se separaron de la unidad del universo y crearon una realidad aparte. Al separarse de la unidad, se convirtieron en puros seres masculinos y lógicos, sin emociones. Lo que sucedió fue que acabaron peleando. Marte se convirtió en un campo de batalla. Con el tiempo se hizo evidente que no sobrevivirían. Volaron su atmósfera y destruyeron la superficie del planeta. Nova ha hecho recientemente un episodio de magnetismo planetario y se encontraron algunas cosas interesantes en Marte. El planeta no tiene un sistema magnético, sin embargo la superficie está magnetizada, lo que implica que algo en un momento lo tuvo, pero algo pasó. Ya hemos hablado antes de la estrella tetraedro, pero quiero dar una pequeña explicación de la Merkaba. La Merkaba, conocida en la antigüedad como el carro de ascensión, se trata de un campo de estrellas de energía tetraédrica alrededor del cuerpo. En todo el mundo hay referencias de ello en los textos antiguos. Cuando se activa su máximo potencial, la Merkaba es a la vez una herramienta y parte de tu ser. Se puede utilizar para hacer lo imposible, incluyendo cambios de dimensiones, y viajar a través del universo. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas. Se construyeron de 3, 4 y 5 caras. Con el tiempo construyeron un complejo que era capaz de construir una Merkaba sintética. Después de 1 millón de años más o menos fue erosionada, pero la prueba está ahí. Ahora, debido a que los marcianos separados de la unidad de la conciencia no pudieron crear una Merkaba viva, simplemente lo utilizaban como una herramienta. Crearon una Merkaba sintética para viajar en el tiempo y encontrar un nuevo hogar. Un grupo de marcianos intentó alejarse de Marte antes de ser destruido, y este lugar que encontraron fue en la Tierra, unos 65.000 años de nuestro pasado. Vieron ese vórtice pequeño sentado ahí sin nadie y no pidieron permiso. Siendo parte del experimento Lucifer, dijeron, muy bien, lo haremos. Fueron directos hacia ese vórtice, y al hacerlo se unieron y cambiaron nuestro camino evolutivo. El padre de Todd, Tom, fue uno de los Nakals que se establecieron en la Atlántida desde la isla de Udall. Esta isla, en la parte superior del árbol de la vida, era el cerebro de la Atlántida y era una pequeña ciudad llamada Poseidón. Esta ciudad es la que Platón habla cuando dijo que Poseidón dio a luz a 10 hijos, los 10 círculos del árbol de la vida. Poseidón se componía de 3 anillos pintados en negro, rojo y piedras blancas, que eran el símbolo de la Atlántida. El círculo interior eran los Nakals, el medio eran el sacerdocio, los Maya y el círculo exterior representaba a los regulares de la Atlántida. Volveremos aquí por el camino. Había solo unos pocos miles de marcianos que vinieron a la Tierra a través de la Merkaba sintética. Lo primero que hicieron cuando llegaron fue tratar de tomar el continente. Trataron de declarar la guerra e invadir. Sin embargo, eran vulnerables debido a su escaso número en comparación con los millones de atlantes y finalmente fueron derrotados. Fuimos capaces de evitar que nos conquistaran, pero no podíamos enviarlos de vuelta. Cuando esto sucedió en nuestro camino evolutivo, teníamos la conciencia planetaria de una niña de 14 años. Los marcianos eran una especie muy masculina y también antigua, así que lo que teníamos era una niña de 14 años sumida por un hombre mayor de 60 o 70. No teníamos otra opción en la materia. Los marcianos apenas intervinieron y dijeron, guste o no, aquí estamos. No les importaba lo que pensábamos o sentíamos. En realidad no era distinto de lo que los colonos de América del Norte hicieron a los nativos americanos. Una vez que el conflicto inicial había terminado, se acordó que los marcianos tratarían de entender esa cosa del lado femenino que les faltaba. Ese sentimiento emocional que no entendían en absoluto. Las cosas más o menos se calmaron por un tiempo, pero poco a poco los marcianos empezaron a implementar sus tecnologías del lado izquierdo. Uno tras otro los marcianos siguieron poniendo estas invenciones de cerebro izquierdo, hasta que los atlantes poco a poco vieron las cosas a través del hemisferio izquierdo. Empezamos a convertirnos en una especie masculina. Los marcianos ganaron el control poco a poco, hasta que finalmente tenían todo el poder, como era su intención. La animosidad entre los atlantes y los marcianos nunca cesó, ni siquiera hasta el final de la Atlántida. Se odiaban entre sí. Los atlantes fueron empujados hacia abajo y tratados como inferiores. Era como un matrimonio al que el componente femenino no le gusta, pero el componente masculino no le importa si no le gusta o no. Permaneció así durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente 26.000 años atrás, cuando la siguiente fase comenzó lentamente. Antes de continuar, tenemos que hablar sobre los cambios polares. En la década de los 30, Edgar Cayce canalizaba información para un geólogo, cuando se detuvo y dijo, hay algo que usted debe saber, en un futuro próximo los polos terrestres cambiarán. Cayce era un hombre brillante, en una conexión muy fuerte con las dimensiones superiores, donde se comunicaba con otros seres para la raza humana. Al final, debido a sus canalizaciones, el sistema de creencias llamado Nueva Era se creó. Lo que estaban haciendo ahora solo volvió a ser puesto en cajas de entendimiento, porque nadie entendía lo que estaba haciendo en ese momento.
No obstante, cuando Casey hablaba, la gente escuchaba. Los geólogos comenzaron a explorar la posibilidad de un cambio polar y se encontraron con algo sorprendente. Llegaron a una serie de evidencias y le dieron un peso enorme a lo que Casey estaba diciendo. Y ahora han cambiado de opinión el resto del mundo. Los científicos creían que si no sería un cambio de polos físicos, también habría un cambio de polos magnéticos. A través del estudio de las camas de lava, los geólogos pudieron ver dónde estaba el magnetismo y cuando las capas de lava se llevaban a ciertas profundidades. Encontraron que el polo magnético antes no estaba donde está ahora, sino en Hawái. El último cambio que tuvo lugar fue hace 13.000 años y estaremos pronto en la historia en este momento. Hicieron otra prueba y encontraron que había cambiado también en los últimos 26.000 años. Los científicos también supieron que los cambios polares pasan muy rápidamente, en un solo día. El magnetismo hace un giro completo, o giro de 90 grados. Aquí ese número otra vez. Y en 24 horas el Sol se levanta por el lado opuesto al que hizo el día anterior. Este cambio ha sucedido cientos de veces en los últimos millones de años, pero su aceleración ahora ha pasado más y más rápido. Ahora solo hay 13.000 años entre cada cambio. Un punto de vista completamente nuevo ha empezado a ser entendido. Desde el espacio, ¿no podría parecer esto como una pulsación? Lo de los cambios polares es un tema muy extenso, pero daremos las bases. Un hombre, Charles Hapgood, estaba estudiando algo en gran detalle, porque la teoría principal detrás de la causa de los cambios polares era todavía poco desarrollada. Se le ocurrió una teoría que demostró ser posible a través de varios experimentos. Encontró que la superficie de la Tierra, la corteza, podía caer sobre la masa principal de la Tierra, y a continuación su rotación continuar como si nada hubiera pasado. La corteza al rotar y gira fuera de control, hasta que finalmente se instala de nuevo en una nueva ubicación alineada con el magnetismo. En este punto hay grandes terremotos y tsunamis, y la devastación sacude el mundo. Suena un poco como la destrucción descrita en el libro de las Revelaciones. No quiero enloquecer a nadie. La versión del científico Edgar Cayce y muchas otras profecías como Nostradamus y la profecía maya hablan del cambio polar de una manera u otra, y la ciencia moderna se está volviendo cada vez más consciente de que habrá un cambio polar en el futuro próximo, lo que está alineado con nuestro cambio de conciencia, aunque no tiene en cuenta este aspecto. Es realmente gracioso. Hace un tiempo Nova hizo 2 comentarios sobre esto y cada vez la NASA lo cerró. Entonces sacaron un vídeo de la tormenta magnética y en ese vídeo enseñaban todas las evidencias del cambio polar, sin llamarlo cambio polar. Es casi como si una empresa en concreto no quisiera que supiéramos nada acerca de esto. Ninguna evidencia ha sido anunciada. Los cambios polares están directamente relacionados con el magnetismo del planeta. Magnetismo planetario que se supone tiene este aspecto, pero en realidad es muy diferente. Nuestro magnetismo se ha ido debilitando en los últimos 500 años, y hoy se ve un poco como esto. Fue el magnetismo cada vez más retorciéndose que ha sido causante de muchos de los problemas que hemos visto en los últimos 20 años. Los pájaros siguen el magnetismo del planeta para emigrar y han acabado en lugares donde no deberían. Las ballenas no cesaban de atascarse en los 90 debido a que seguían los magnetismos, que les acababan llevando a tierra. En cuanto a los seres humanos, ¿sabías que las noches de luna llena hay más violaciones, asesinatos y crímenes violentos que cualquier otra noche del ciclo lunar? La luna afecta al magnetismo de la Tierra, poco, pero el magnetismo está tan desformado en este momento que afecta nuestra manera de pensar y actuar. El colapso de la estructura social se relaciona con las geomagnéticas de la Tierra, o quizás al revés. Hay otras cosas que hay que discutir sobre los cambios polares. Siempre se alinean con un cambio de conciencia, están interrelacionados. Todd vivió en la Atlántida por un tiempo muy largo. Nos dijo que vio el cambio de tierra 5 veces, viendo salir el sol en el este, entonces en el oeste, después en el este y otra vez en el oeste. Esta es la forma de explicar por qué durante el cambio de conciencia al final de Lemuria se hundió bajo los océanos y se levantó la Atlántida. Al estar girando la corteza al azar se llevaban a cabo muchos eventos geológicos, tales como continentes naciendo y desapareciendo. Ahora que tenemos una comprensión de los cambios polares, podemos continuar con el drama de la Atlántida. 26.000 años atrás estábamos exactamente donde estamos hoy en la precesión de los equinoccios. Habíamos ido a través de la fase de sueño y estábamos a punto de empezar a despertar. Fue en ese punto que hubo un pequeño cambio de conciencia. Bajamos en la conciencia, no hacia arriba. Un trozo de la Atlántida del tamaño de Rhode Island se hundió en el océano. Esto causó mucho miedo porque los atlantes pensaron que iban a perder todo el continente, al igual que pasó con Lemuria. Debido al cambio de conciencia, una de las cosas más grandes que perdieron fue su conexión con el futuro. No podían prever los grandes eventos como el hundimiento potencial de su casa. Después de cerca de 200 años, el miedo comenzó a disminuir. Tenga en cuenta que tanto la Biblia como los registros sumerios, los relatos de Adán y Eva y todos sus hijos se registraron teniendo esperanzas de vida excepcionalmente largas, como 900 años o más. Así que 200 años para nosotros entonces son como 20 años para nosotros hoy. Lo explicaré mejor pronto.
Las cosas se calmaron durante un tiempo, y entonces, 13.000 a 16.000 años atrás, un cometa se acercó a la Tierra. Ya que estaban viviendo a través de mayores dimensiones, los atlantes se dieron cuenta antes de que llegara. Un gran conflicto se produjo en la Atlántida. Los marcianos estaban en minoría, aunque tenían el control, querían volarlo desde el cielo con su tecnología láser. Sin embargo, los Nacals habían aprendido la verdadera naturaleza de los cometas, y los atlantes protestaron. Dijeron que el cometa era de orden divino, debía permitir que se llevara a cabo de forma natural. Dejar que golpeara la Tierra, ya que era eso lo que se suponía que tenía que hacer. Los marcianos lucharon contra los atlantes, pero al final se dieron por vencidos. Los marcianos accedieron a que golpeara la Tierra. El cometa cayó, sumergiéndose en el océano Atlántico, junto a la costa occidental de la Atlántida, cerca de Charleston, donde ahora está Carolina del Sur. Solo estaba en el fondo del océano en ese momento. Los restos del cometa están ahora dispersos en 4 estados, y la ciencia definitivamente ha determinado que golpeó en algún lugar 10.000 años atrás. Todavía hoy están encontrando restos, aunque la parte principal pasó cerca de Charleston. Algunos fragmentos llegaron a la parte principal de la Atlántida, estrellándose en una zona en la que vivían los marcianos, matando a una gran parte de su población. Estaban muy cabreados. Eso es todo, nos divorciamos y haremos lo que queramos. Podéis hacer lo que queráis, pero nosotros no os escucharemos más. Ya conocemos esto un poco, lo hemos vivido en familias divorciadas en todo el mundo. ¿Y los niños? Bueno, mira nuestro mundo moderno de hoy. Nosotros somos los niños. Ya podéis adivinar lo que los marcianos hicieron a continuación. Su interfaz principal con la realidad era el control, y cuando su ira se levantó para cumplir con su deseo de control, decidieron hacerse con toda la Tierra. Empezaron a crear de nuevo un complejo como en Marte, para crear otra Merkaba sintética. Si lo conseguían, controlarían absolutamente todo el planeta. Lo único era que habían pasado alrededor de 50.000 años terrestres desde que habían construido una Merkaba, y no recordaban exactamente cómo hacerlo, pero creyeron que lo habían hecho. Los marcianos construyeron los edificios de la Atlántida, montaron todo el experimento, tiraron el interruptor y perdieron el control. La destrucción fue inmensa. En esta realidad difícilmente se puede cometer un error mayor que crear una Merkaba fuera de control. El experimento comenzó a rasgar y abrir los dímenes dimensionales, no las más altas, pero sí las inferiores. Para dar una analogía, si se coge un cuchillo y se clava en un estómago, los ácidos del estómago se filtran en otras partes del cuerpo cuando se supone que no deberían estar ahí. Esto es como rasgar dimensiones abiertas. Los marcianos casi destruyen la Tierra. El desastre ambiental que estamos experimentando hoy en día no es nada en comparación, aunque los desastres de hoy son el resultado directo de aquellos acontecimientos. Debido a esta ruptura, un gran número de espíritus de niveles inferiores entraron en nuestra dimensión. Se vieron obligados a vivir en un mundo que no conocían ni entendían, y para sobrevivir necesitaban cuerpos, y empezaron a entrar de forma automática en los cuerpos de las personas. Por cada cuerpo humano había cientos de espíritus menores en él. Estos seres eran tan terrícolas como nosotros, pero muy diferentes, no venían de esta dimensión. Fue una catástrofe, probablemente la más grande que haya experimentado nunca la Tierra. La razón de que los Nacals fueran especiales no era solo por su conciencia muy elevada, sino porque eran los guías de la Atlántida. También habían conseguido lo que hoy llamamos inmortalidad. Digamos que encontraron la manera de mantener su cuerpo joven y sano durante el tiempo que quisieran, y no se quedaban atrapados en él, podían elegir morirse cuando quisieran. Al reencarnarse no sufrían la gran pérdida de memoria que padecemos nosotros. Lo hicieron a través de su conciencia expandida y meditaciones tántricas y sexo entre dimensiones. Así es como Thoth era rey y sacerdote de la Atlántida por miles de años y se quedó en la Tierra hasta hace unos 15, cuando le dio todos sus recuerdos y comprensión de la geometría sagrada a Drúmbalo Melquisedec. La Merkaba se forma a partir de 3 estrellas tetraedros superpuestas, 2 de ellas en contrarrotación y la tercera estacionaria. Cuando la Merkaba está formada con una conciencia de unidad, se forma internamente de amor. Cuando se forma externamente a través del experimento Lucifer, no tiene ese amor y se puede volver inestable rápidamente. El intento de los marcianos por tomar el control se llevó a cabo en una de las pequeñas islas, al noreste de la Atlántida. Es lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. El triángulo de la parte superior del tetraedro de la Merkaba actualmente sobresale en el agua allí, lo que provoca un desequilibrio electromagnético enorme en esa zona. Muchos aviones barcos han desaparecido también, simplemente desaparecen sin dejar rastro. El desequilibrio es multidimensional y muchas personas, barcos y aviones han sido absorbidos por diferentes dimensiones para nunca ser vistos de nuevo. Esta Merkaba sigue allí, en el fondo del mar, pero por lo que sé, será corregida brevemente. Los Nacals hicieron lo mejor que pudieron para salvar la Atlántida. Enviaron a la mayoría de los seres de vuelta y sellaron el desgarro dimensional. Sin embargo, la situación se puso muy mal muy rápido. Todos los sistemas económicos se derrumbaron, financiero, social, y todos los conceptos de cómo debía ser la vida se rompieron. Todos en la Atlántida empezaron a enfermar, y todo el continente entró en un estado de supervivencia. La vida ya no se trataba de vivir, sino se convirtió en sobrevivir hasta el mañana. Fue literalmente un infierno en la Tierra.
Los Nakals no tenían ni idea de qué hacer, eran niños en comparación con los eventos que se les habían lanzado. Por lo tanto, rezaron. Rezaron a los más altos niveles de conciencia del universo, pidiendo ayuda a todos los que pudieran oír. El problema fue revisado por muchos altos niveles de conciencia. Los he dibujado como la Liga de la Justicia, ya que las dimensiones 11 y 12 son incomprensibles para nosotros ahora. Lo que nos dijeron fue esto: íbamos a caer, a tocar fondo, nivel 1, el lugar más bajo donde se podría estar en el universo, para sobrevivir. Además estábamos cambiando de polaridad, ya no éramos una especie femenina, así que empezaríamos a partir del nivel 1 como especie masculina. Y finalmente, y esto es lo más sorprendente, solo tendríamos 13.000 años para volver a la conciencia crística. Normalmente se necesitan cientos de miles de años para que una especie llegue a esto, y hemos tenido que hacerlo en una fracción del tiempo, y si no lo hubiéramos hecho no podríamos sobrevivir. Esto nunca ha sucedido antes en el universo, nunca. Thoth, que era el rey y sacerdote de la Atlántida, en ese momento supo que tenía que realizar el experimento en sí mismos. Recibieron instrucciones de los niveles más altos de conciencia y siguieron su camino. Thoth llamó a Ra y a Araragat, que eran los reyes anteriores de la Atlántida, y comenzaron el experimento. Para entender lo que hicieron tenemos que hablar de las redes de conciencia. Una red planetaria es una estructura cristalina etérea que rodea al planeta y sostiene la conciencia de cualquier especie. Esta rejilla tiene un componente electromagnético asociado con la tercera dimensión, pero tiene un componente para cada dimensión también. Estas redes son geométricas, por supuesto, y la ciencia con el tiempo descubrirá que hay una rejilla para cada especie. Cada una de estas redes tiene su propia geometría y son únicas, no hay otra como ellas, igual que cada especie es única. Estas rejillas emiten luz también, y desde el espacio puede ser vista como una fuente de brillo azulada alrededor de la Tierra. Lo que Thoth y sus amigos tenían que hacer era crear una red de conciencia crística sintética, permitiendo a los seres humanos ascender a la conciencia crística en poco tiempo. Pero primero vamos a hablar sobre la ciencia detrás de esta red. Tal vez has oído hablar del experimento del 100º mono. Durante un lapso de 30 años estaban estudiando una especie de mono llamado macaca fuscata en una isla de Japón. A los monos se les proporcionaban patatas, dejándolas caer en la arena, pero a los monos no les gustan la arena. Así que unas pocas crías de mono descubrieron que al lavar las patatas se les quitaba la arena y enseñaron esta técnica a sus padres. Solo unos pocos de los monos adultos lo hicieron. Esto continuó por algún tiempo, hasta que un día los monos que conocían esta técnica llegaron a una masa crítica y ¡bingo! La técnica empezó a propagarse más rápido que antes. Los monos empezaron a aprender fácilmente a través de todas las islas japonesas, así también en el continente. Se sabía que tenía que haber algo que no se entendía sobre esto, cómo se conecta una especie entre sí. Entonces, ¿qué hicimos? Lo probamos con seres humanos. Un equipo de investigación hizo una imagen de rostros humanos, alrededor de un centenar de rostros escondidos en una sola imagen, pero a simple vista solo se podían ver 6 o 7. Hicieron varias encuestas a unos pocos cientos de estudiantes en Australia. Dijeron: muy bien, encontrar las caras. La mayoría de gente solo veía de 6 a 9 o algo así. Después de eso, parte del equipo emitió la imagen en Gran Bretaña, en un especial por cable cerrado de la BBC que solo salió en Inglaterra. Se mostró dónde estaban las caras, en gran detalle. De vuelta a Australia, se hizo el experimento de nuevo con otra gente, y de repente fueron capaces de ver más caras. Tras el experimento, se sabía que definitivamente algo nos une a todos, y el Instituto Noetics pretende aprender más cosas de esto cada día. Es la conciencia en masa. En la lección 11 les mostré los 3 niveles de conciencia. Cada uno de estos niveles tiene sus propias redes de conciencia en todo el planeta. Estamos actualmente en el 2.º nivel, y su red se basa en cuadrados y triángulos. Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos estudiaron nuestra red en los años 60 y probablemente antes. Al trazar la red en el planeta se encuentran pequeñas bases militares en muchos de los puntos nodales de la red. Hay bases militares en medio de la nada como en la isla de Guam. No es una coincidencia que estos poderes del Estado pusieran sus bases militares justo donde salen las espirales. Están tratando de tomar el control de la red de conciencia, ya que si se controla se puede controlar lo que pensamos y sentimos. Por supuesto, hay otra organización que tenía su mano en estos 2 gobiernos. Todavía lo hacen, hablaremos muy pronto. Esta red también es visible a través de proyección astral. 13.000 años atrás comenzó. Thoth, Ra y Araragat estaban por crear un complejo global que fue capaz de construir una red sintética de conciencia crística a lo largo de un periodo de 13.000 años. Lo primero que hicieron fue volar a un lugar que ahora se llama Giza, que en aquel entonces se llamaba la Tierra de Kem. También era una selva tropical, no como el desierto que es hoy. En primer lugar, crearon la red en todo el planeta de 4ª dimensión y luego empezaron a construir la dimensión física, la tercera. Fueron al eje energético de la Tierra y construyeron un complejo que hoy se conoce como la Cruz Solar. Estos hombres eran seres de 6ª dimensión en ese momento y vivían en un nivel muy alto de conciencia, así que lo que pensaban sucedía al instante. Fue así de simple. De acuerdo con Thoth, él fue quien construyó la Gran Pirámide y no el rey egipcio Keops.
Todd dijo que fue construido unos 200 años del cambio polar y con gran rapidez. Estas pirámides se alinean precisamente tanto con la espiral Fibonacci como con la áurea y en relación con la cruz solar. Curiosamente, Edgar Cayce también canalizó que las pirámides fueron construidas en este tiempo. Las pirámides también encontramos que fueron construidas de arriba a abajo. Las piedras de la parte superior se colocaron en primer lugar, lo que ha desconcertado a los investigadores desde entonces. Cuanto más se aprende sobre las pirámides, más nos adentramos en la oscuridad de su comprensión. Si lo que Todd dice es verdad, bueno, eso lo explica todo. A partir de aquí, Todd y sus amigos construyeron toda una red de templos y estructuras a lo largo de esta red de cuarta dimensión, colocándose en los nodos de esta nueva red de conciencia crística sintética que estaban creando. Todos ellos se hicieron con la espiral Fibonacci y áureas, y todos ellos fueron derivados matemáticamente de la cruz solar de Egipto a través de la Gran Pirámide. La creación de todos los lugares sagrados del planeta no es ninguna casualidad. Fue una sola conciencia la que lo creó todo, desde Machu Picchu, Stonehenge a Saguán. Hay algunas excepciones, pero la mayoría fueron creados por una conciencia individual, como parte de la red de conciencia unitaria. A pesar de la Gran Pirámide, se hizo todo a la vez. Muchas de las estructuras antiguas del mundo se hicieron en cuarta dimensión y poco a poco cayeron en la frecuencia de tercera dimensión. La investigación de Richard Hogan lleva esta rejilla un paso adelante, aunque no fue el primero. Mostraron cómo de un lugar sagrado a otro se extrapola. Este tema candente de debate en este momento son las líneas de ley. Se trata de simples relaciones geométricas entre los lugares sagrados. Todos los arqueólogos están descubriendo conexiones importantes entre los principales lugares espirituales del mundo y ahora sabemos por qué están conectados. Estos sitios tuvieron que construirse físicamente para que la conciencia crística se manifestase. En cierto modo, pensar en estos lugares físicos como un sistema de cableado eléctrico gigante que necesita unos 13.000 años de flujo de energía continuo para ponerse en marcha. Y sí, la rejilla se terminó y llegó a la vida y está activa ahora, aunque no se utiliza realmente. ¡Felicidades, Tierran! ¡Hemos sobrevivido! Todd no solo lo dijo en persona, sino también lo escribió en las tablas de esmeralda. Estas tablas se dejaron en las grandes pirámides miles de años atrás. Hay 12 en total, formadas a partir de una sustancia creada a través de transmutación alquímica y son indestructibles, resistentes a todos los elementos y la corrosión. Su estructura atómica se fija en un lugar, ningún cambio puede hacerse, y respecto a ellas violan la ley material de la ionización, comparten una gran sabiduría y se pueden leer en más de un centenar de diferentes niveles de conciencia. Y siempre se entienden de manera diferente. Si estás interesado en estas cosas deberías considerar su lectura. Probablemente puedes decir, Todd juega un papel muy importante en lo que pasó. La mayor parte de esta información proviene de él. Todd también proporcionó la mayor parte de la información sobre la flor de la vida y su relación geométrica con la conciencia nuestra, y está íntimamente ligado con la geometría del universo. Teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de información que he compartido, te hace empezar a tener en cuenta que cierta parte es cierta. La Gran Pirámide tiene una legendaria falta de combinación. De acuerdo con las tablas de esmeralda, en el fondo de la Gran Pirámide hay una sala llamada la Sala de los Registros. Esta habitación no fue construida por Todd y es muy anterior a la civilización de la Atlántida. Dentro de la sala hay una piedra angular de la pirámide que tiene 5 pulgadas y media de alto, de oro macizo, y una imagen holográfica completa de toda la pirámide, con las habitaciones pequeñas y todo. Esto nos deja con una pieza de 24 metros cuadrados de la Gran Pirámide que falta. Si lo que Todd dice es verdad, la pieza que falta en realidad pertenece a una nave muy especial que existe en la Tierra, y el camino a la aeronave es a través de la Esfinge. La Esfinge, de acuerdo con Todd, no es de hace 12.000 años, sino que se remonta a millones de años atrás. Muy por debajo de la Esfinge, cerca de una milla debajo, hay una sala redonda con un piso plano y techo plano. Dentro de esta habitación hay el objeto sintético más antiguo de la Tierra. El objeto es de aproximadamente 2 manzanas de una ciudad de tamaño, y redondo como un disco, y tiene el fondo y la parte superior planas. También es solo de 3 átomos de espesor, con excepción de un patrón en la parte superior inferior, que vendría a ser como esto. El patrón es de 5 átomos de grosor. Todd dice que es alimentado por la conciencia, pensamientos y sentimientos y se conecta con su propia Merkaba viva, lo que significa que se convierte en una extensión tuya y de tus campos de energía. La nave también está íntimamente conectada con el espíritu de la Tierra y es el protector del planeta. Todd construyó la pirámide de manera que se adaptara a esta nave. Cuando está en la parte superior, la Gran Pirámide se crea esta imagen desde arriba. La nave tiene una circunferencia igual al perímetro de la Gran Pirámide y como ya comentamos en la lección 11, siempre que esta relación aparece sucede la vida. La nave solo puede ser utilizada por la más pura de las almas. Cada vez que nos acercamos a la precesión de los equinoccios donde nuestros polos hacen estos cambios, somos vulnerables. Las cosas suelen degenerar y mientras las cosas se vuelven caóticas, otras especies quieren tomar el relevo. Esto ha sucedido siempre, no solo con nosotros, sino en todas las conciencias en evolución. Cada vez que una toma de posesión parece inminente, una persona muy pura encuentra su camino a la nave, la eleva en el aire y la tierra y el sol se conectan con esta persona y le dan un gran poder. Entonces todo lo que la persona piensa sucede. Y piénsalo, si la conciencia es el componente central primario del planeta, no tiene
tiene sentido que tenga su propio mecanismo de defensa. Esta defensa es una aeronave que se conecta con la Tierra y el Sol, permitiendo a la Tierra tener una protección. Este gran acontecimiento ya ha sucedido a la Tierra, el mismo año en que se activó la conciencia crística. Este año fue en el 89. Teníamos problemas con los grises, una raza extraterrestre que fue poco a poco tomando territorio a causa de alguna pelea anterior que tuvimos. Una mujer muy pura en Perú hizo el proceso de ascensión a la red de conciencia crística y se encontró la nave, sintonizó con la frecuencia de cuarta dimensión y elevó la nave a través de la tierra y el aire. Manifestó una situación para que los grises se fueran. En poco tiempo los grises comenzaron a enfermar y permanecieron enfermos durante el tiempo que se quedaron aquí. Se vieron obligados a abandonar de momento y estamos otra vez seguros. La nave es un buque de guerra que todas las razas tratan de controlar y la persona tan solo debe pensar en mantenerlos a distancia, pensar una situación y les obliga a marcharse. Volviendo a los acontecimientos de la Atlántida, después de completar el complejo de Egipto, Tot y sus amigos volvieron a la Atlántida, donde tuvieron que esperar durante 200 años hasta que el punto crítico de la precesión de los equinoccios, donde los polos se desplazarían. Ellos sabían que la Atlántida se hundiría y estaban listos. Previamente, en Tot y sus amigos, Tot, los polos están cambiando. ¡Oh, el cambio polar! ¡Wow! ¿Qué pasa a tus ojos? No lo sé. Cuando Todd vio por primera vez los signos del cambio polar, volvieron a la tierra de Kem y alzaron el barco de guerra en el cielo. Volvieron a la Atlántida y recogieron a los Nacals. Los Nacals no eran solo pasajeros, sino todos y cada uno estaban trabajando en unidad para crear una merkaba muy poderosa alrededor de la nave, y volvieron a la Gran Pirámide y aterrizaron la nave en la parte superior, formando la proporción phi con la pirámide. Y entonces sucedió. Los polos comenzaron a cambiar y la conciencia humana cayó en picado. Asimismo, los campos electromagnéticos y magnéticos de la Tierra se derrumbaron, y toda la vida en el planeta entró en un gran vacío, los 3 días y medio de absoluta oscuridad descritos por muchas culturas antiguas en el mundo. Las tablas esmeraldas dicen que cada vez que pasamos por un cambio polar, pasamos por un espacio de vacío a medida que cambiamos nuestras frecuencias en la Tierra, cerca de 3 días y medio. Esto también está en el documento troano, representado por 3 piedras y media pintadas de negro. Esto se refiere a un momento en el que entramos en lo que la ciencia llama la zona nula electromagnética. Durante el cambio de polos, un fenómeno tiene lugar en el que todo parece desaparecer solo por un tiempo determinado. La última vez fue de 3 días y medio. Aquí se pone interesante. Lo que nos pasó no suele pasar a una especie normal, porque la mayoría de las especies avanzadas tienen a mano su merkaba en el momento del cambio. Nosotros no lo hicimos debido a nuestra pequeña crisis, y fuimos aspirados en el vacío sin protección. Esto dio lugar al hecho de perder nuestros recuerdos. La ciencia se ha dado cuenta de que en todos nuestros recuerdos están conectados, a través de las células de nuestro cerebro, así como los campos alrededor de nuestras cabezas. La ciencia todavía no comprende completamente la conexión de recuerdos con el planeta. Hemos hablado de esto antes. El magnetismo de la Tierra afecta nuestra manera de pensar y actuar. La merkaba es un campo electromagnético que se crea alrededor del cuerpo, que puede servir como protección contra el vacío de tu conciencia a través de él. ¿Y qué pasó con nosotros al no tener esta protección? Pues cuando nos quedamos en blanco. Cuando existíamos en la Atlántida estábamos viviendo en un nivel muy alto de conciencia, en una dimensión superior. Tuvimos cuerpos y mentes muy avanzados y sofisticados y éramos capaces de prácticamente todo. Vivíamos en una dimensión donde las moléculas están tan separadas entre sí que la conciencia puede interactuar con ellas sin movimiento físico. Es difícil de explicar porque podías literalmente dar forma a tu entorno inmediato a través de tu conciencia. En este sentido, hemos sido creadores, conociendo y comprendiendo la unidad, seres de amor, pero luego descendimos, caímos de dimensión a un lugar de tercera dimensión. También descendimos de conciencia, de vuelta a cero. Olvidamos cómo utilizar la glándula pineal y poco a poco se encogió de tamaño, al tamaño que tiene ahora, como una pasa, cuando se supone que debería ser del tamaño del globo ocular. Cuando esto sucedió olvidamos cómo respirar fuentes de energía con nuestros cuerpos y nuestra esperanza de vida fue cayendo. Pasamos de 900 años a lo que vivimos hoy en día. No habíamos experimentado estar donde estábamos antes, al menos en un tiempo muy largo. Éramos como una especie de superordenador que se quedó en blanco, sin ningún sistema operativo ni nada. Hemos tenido estos cuerpos tan avanzados, pero no sabemos cómo utilizarlos. Por eso hoy estamos físicamente tan avanzados, en comparación con casi todos los animales de tercera dimensión. Los supervivientes de la Atlántida eran literalmente bárbaros peludos. Todavía tenían que descubrir el fuego. La razón de que estemos teniendo dificultades para encontrar pruebas de la Atlántida es porque la mayoría de los acontecimientos pasaron en una dimensión mucho mayor que la nuestra en estos momentos. Todo lo que he dibujado de la Atlántida no se puede tomar como si fuera tal cual. Esta masa existe físicamente, pero los atlantes no habitaban en esta dimensión en su existencia. Si la nave de guerra no hubiera sido protegida por la merkaba, los Nacals habrían perdido su memoria. Conservaron sus recuerdos cuando la Tierra salió del vacío y comenzaron a trabajar una vez más. Todd y un tercio de los Nacals se fueron a la Isla del Sol en Bolivia, Araragat y un tercio fueron al Tíbet y Ray y el tercio restante fueron a Egipto, donde tuvieron que esperar.
Ahora estábamos empezando a cerrar las brechas entre la historia y nuestra historia actual. En medio de la caída de la Atlántida, la aurora de nuestras primeras civilizaciones, que eran los egipcios y los sumerios, había una brecha de 6.500 años. ¿Qué nos pasaba en ese momento? Tenemos que ver de nuevo el gráfico de la precesión de los equinoccios. Aquí es donde nos quedamos en la conciencia, en el punto C, y esta fue nuestra fase de conciliar el sueño. Thoth, Ra y los maestros ascendidos esperaban hasta el punto D. Tuvieron que esperar a que los seres humanos fueran por sí mismos evolucionando 6.500 años, hasta que fueron suficientemente avanzados para recibir la información que querían darnos. En algún momento aquí fue cuando ocurrió el diluvio de Noé. Debido al cambio de polos, la Tierra pasó por una edad de hielo. Esto es un hecho científico. El hielo se fundió y habría causado inundaciones masivas. El ADN es la manifestación física de lo que eres. Se trata del aspecto físico de tu alma. Lo que estamos viendo es el cambio del ADN en los codones. Hay 64 posibles codones en el ADN y los seres humanos solo tienen 22. Lo que hemos ido encontrando es que hay 6 codones de más que se activan en estos nuevos niños. Estos niños son lo que llamamos hoy en día niños índigo, cristal y probablemente superpsíquicos. Esto es un cromosoma. Básicamente lo que es esto es mucho ADN envuelto en forma de H, que se encuentra en cada célula del cuerpo y forma parte de la conciencia. Lo que Todd nos dice es que cada nivel de conciencia que se ve aquí no solo tiene su propia red de conciencia, sino que los cromosomas también cambian. El segundo nivel, donde nos encontramos ahora, tiene 44 más 2 cromosomas. Para cualquier científico, esto es biología básica. El primer nivel tiene 42 más 2, el tercero tiene 46 más 2, y el cuarto y quinto tienen 48 más 2 y 50 más 2 respectivamente. La principal diferencia física visible entre estos ADNs es la altura. El primer nivel tiene una altura media de 1,2 a 1,8 metros. El segundo, nosotros, una altura media de 1,5 y 2,1. El tercer lugar son alrededor de 3 a 4,8 metros, que es lo que estamos a punto de convertirnos. La cuarta es de 9,1 a 10,6 y la última de 15 a 18. A lo mejor recuerdas a un ser llamado Metatrón, un arcángel hebreo quien es la perfección que la humanidad puede llegar a ser. Tenía 16,7 metros. Las últimas dos alturas son muy lejanas para nosotros. Esto es Abu Simbel. Lo primero que notarás en estas estatuas es que son enormes, pero con la información sobre el ADN esto pinta un cuadro diferente. Estos seres aquí sentados son de quinto nivel de conciencia. Estos seres en una pared diferente son de 10,6 metros de altura, cuarto nivel de conciencia. Aquí están algunas de tercer nivel también. Los arqueólogos vieron esto y pensaron que significaba que el hombre era más importante que la mujer, cuando en realidad los reyes de Egipto contaban con 5 nombres diferentes, uno para cada nivel de conciencia. Algunos de los reyes eran incluso capaces de convertirse en diferentes dimensiones, y es así como guiaron a la población con el poder de los dioses. Según los arqueólogos y investigadores más destacados, los egipcios y sumerios comenzaron sus civilizaciones en torno al mismo tiempo el uno del otro, en unos pocos cientos de años de diferencia. Ambas civilizaciones surgieron de la nada, con las perfectas habilidades de la escritura que no se mejoraron desde entonces. Cuando aparecieron por primera vez, eran extremadamente sofisticados y claros, y poco a poco degeneraron a través de generaciones. Ningún arqueólogo puede explicar cómo esto sucedió. Colocaron a Egipto y a Sumeria en una clasificación especial, llamada evolución escalonada. Lo que sucedió fue que un día Egipto obtuvo su lenguaje pleno y completo, entonces el conocimiento se estabilizó. Después hizo otro salto y entonces de repente sabían todo sobre sistemas de agua y el foso simplemente perfecto, y a continuación en poco tiempo, ¡bam!, maestros de la hidráulica. ¿Cómo Egipto y Sumeria hicieron esto? Bien, esto es lo que dijo Thoth. Cuando estábamos en nuestra propia evolución para el año 6500, Ra y los maestros ascendidos estaban esperando en una pequeña ciudad subterránea debajo de la Gran Pirámide. Hablaremos de esto. El hijo de Thoth, Tat, formó un grupo llamado la Hermandad Tat, que es un grupo secreto que todavía existe hoy en día como protectores y guardianes de templos sagrados. Están todavía conectados con los maestros ascendidos. Así que, 6.000 años atrás, algunos miembros de la Hermandad Tat tuvieron que esperar hasta encontrar a alguien que pudiera entender lo que les iban a decir. Cuando se enteraron de alguien, sintonizaron en tercera dimensión. Fueron allí y le dieron un montón de información. Dijeron, si haces esto y esto, pasa esto. Los egipcios dijeron, ¡wow! ¡Miren eso! Luego pasaron a la clandestinidad. Esperaron un poco más y repitieron. Durante un corto periodo de tiempo, la evolución egipcia y sumeria se disparó en los pasos de la escala. En cuanto a los sumerios, recibieron una historia más detallada. Describieron a los sumerios todos los detalles que recordaban. Les dijeron, esta es la historia del planeta, anótenlo. Los sumerios conocían la precesión de los equinoccios, ya que se lo explicaron los Nacals. Después de este periodo escalonado nos empezamos a quedar dormidos. Las cosas empeoraron una vez más. Fue nuestro momento de conciliar el sueño en la precesión. Aunque los Nacals nos habían dado un impulso, nos quedamos conscientemente dormidos. Ahora contaremos la historia de la ciudad debajo de la pirámide. Mantenga una mente abierta al respecto, porque no hay demasiadas pruebas para lo que voy a decir.
Por más de 40 años, Durmalo Melquisedec ha estado estudiando la conciencia humana a través de la geometría sagrada y los maestros espirituales de todo el mundo. En el 96 se puso en contacto con una fuente en Egipto que dijo que algo increíble había sido descubierto. Una estela de piedra salió de entre las patas de la gran esfinge. Lo sacaron y cavaron debajo. Encontraron una habitación con 3 túneles que llevaban fuera de ella. Uno de los túneles venía de la Gran Pirámide, tenía otro túnel que venía de ese mismo sitio y protegido por un muro de luz. Las balas no podían pasar por el campo y la gente ni siquiera podía acercarse sin la sensación de que irían a morir. El gobierno egipcio encontró un hombre espiritual que podría desactivar el campo. Llamaron a los estudios Paramount también, ya que habían filmado la apertura de la tumba del rey Tut y había una buena relación. El gobierno quería unos cuantos millones de dólares de Paramount. En el último minuto, Egipto pidió 1,5 millones más debajo de la mesa. Paramount se escandalizó y se echaron atrás. Las cosas estuvieron silenciosas durante 3 meses, pero Drúmbalo contactó de nuevo con su fuente y le dijo que 3 hombres diferentes habían entrado en el campo de luz. Se encontraron dentro de un edificio muy grande que se prolongó por kilómetros bajo tierra. En realidad era el borde de una ciudad subterránea gigante. Un poco más tarde, un arqueólogo egipcio llamado Larry Hunter empezó también a describir la misma cosa, pero más detalladamente. Dijo que la ciudad era de 9,5 por 12,9 kilómetros de ancho y 12 pisos de alto, y que estaba delineada por los templos específicos en Egipto. 3 pirámides se alinean con el cinturón de Orión, pero hay pequeños templos de todas las estrellas de la constelación. Estos templos trazan el mapa de la ciudad subterránea, y están hechos de una piedra especial que no se encuentra en ningún otro lugar de Egipto. Bastante increíblemente, muy recientemente algunos túneles se han encontrado en Rumanía, que llevan a Egipto y al interior de la Tierra. Ahora no tenemos tiempo de explicar esto, pero la historia es particular, y si quieres puedes leerlo en el libro Transilvania de Radu Zinemar. Esta teoría no es aceptada por el gobierno egipcio, pero según Todd la ciudad subterránea tenía capacidad para 10,000 personas y según Hunter marcada por los templos que coinciden con el patrón de estrellas de la constelación de Orión. 4,000 años después, estábamos en nuestra etapa más baja de la evolución, estábamos tocando fondo en el camino de la conciencia y repentinamente, fuera de la oscuridad, 3 hombres llegaron para darnos un pequeño empujón. Todo en el antiguo Egipto era sintético. Tenían la civilización entera alrededor de alcanzar estados superiores de conciencia, pero tuvieron que hacerlo a través de herramientas. Ahora no veremos cada una de las herramientas individualmente, pero daremos una visión general. Esta herramienta se utiliza para la transferencia de vibraciones al cuerpo, junto con lo que eran el gancho y el mayal. Este pequeño dispositivo era una especie de generador de vibraciones, aunque no hay mucho disponible de él. Esta cosa sí que era importante, el Ankh, la cruz sagrada. Vieron el Ankh como el secreto de la vida eterna y no utilizaban como una herramienta física, sino energética. Ellos utilizaban esta forma de Ankh con su energía sexual. Esto es un tema muy grande por sí mismo. Por ejemplo, la energía se desplaza hacia arriba y hacia abajo del cuerpo a través del tubo vertical de los 5 canales, de energía que contragiran a medida que se extienden a través del cuerpo. Pero básicamente la energía sexual es una energía muy poderosa. Sin duda, se abusa hoy en día. Los egipcios sabían que al tener un orgasmo una gran cantidad de energía se libera desde el chakra de raíz hacia la columna vertebral, hacia la parte superior de la cabeza. Lo que los egipcios hacían cuando las espirales de energía llegaban al chakra corazón era, con la forma del Ankh, liberarla de la parte posterior a la parte anterior de la cabeza, volviendo al cuerpo donde se mantenía y se conservaba en un impulso masivo. Por ejemplo, si coges un diapasón y lo golpeas, repercutirá durante un tiempo. Si se le conecta un Ankh en la parte superior y se golpea, tendrá repercusiones por lo menos 3 veces más. Los egipcios lo hacían con sus cuerpos. Seguimos adelante. Cuando la Atlántida fue formada, los Nacals establecieron algo llamado la Escuela de Misterio. Este es un tipo especial de escuela donde se aprende sobre la conciencia y se aprenden diferentes aspectos de la expansión de la propia conciencia y finalmente llegar al punto donde te conviertes en inmortal. En general, toma un tiempo muy largo llegar a este estado y es por eso que solo había alrededor de 1,000 Nacals en comparación con los millones de lemurianos. El primer atlante que alcanzó este estado fue un hombre llamado Osiris. La mitología egipcia cuenta la historia de Osiris, un hombre que fue asesinado y descuartizado por su hermano en un acto de rabia, y las piezas se dispersaron. Este evento, tal vez menos exagerado que los mitos, realmente sucedió y tuvo lugar en la Atlántida. La esposa de Osiris y su hermana recuperaron las piezas, y al volver la pieza final restablecieron el flujo de energía creativa y llevó a su espíritu a un nuevo cuerpo. A través de este momento, Osiris se convirtió en inmortal y fue el primer inmortal de la Atlántida. Esta historia se cuenta en todo el antiguo egipcio, en muchas paredes del templo. Os enseñaré por qué. Osiris fue a través de 3 etapas de la conciencia. La primera fue todo, la segunda fue separado de sí mismo incluso físicamente y la tercera era todo de nuevo. Los Nacals utilizaron la comprensión de Osiris de cómo se hizo inmortal como un modelo de cómo los demás podían también, solo a través de la conciencia, sin necesidad de cortarse.
Esto a la larga se convirtió en lo que podríamos llamar la religión de la Atlántida, pero se trata de más de una comprensión más profunda que estaban siguiendo. Esta plantilla también se utilizó en Egipto, lo veremos ahora. A través de la evolución de la escala comenzó a cambiar desde el primer nivel de conciencia al segundo. Antes de la caída teníamos recuerdos increíbles. No era ese vago recuerdo que tenemos ahora, pero hoy podemos verlo como una memoria holográfica 3D de alta velocidad. Después de la caída no teníamos esa memoria fotográfica y podíamos compartir estas experiencias unos con otros con lo que se llama tipo de sueño. Es lo que los aborígenes de Australia siguen utilizando hoy en día. A través de la introducción de la escritura, sin embargo, comenzó a cambiar a partir del primer nivel de conciencia al segundo. Hemos perdido nuestros recuerdos increíbles y nos han separado unos de otros. Thoth fue quien presentó la escritura, y si nos fijamos en la antigua cultura egipcia, incluso dice Thoth nos llevó la escritura, así como muchas otras cosas. Ahora que estábamos en el segundo nivel, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, y se desarrolló un problema muy serio que si no hubiera sido resuelto habría causado grandes catástrofes en nuestro futuro. Básicamente, en Egipto, los maestros ascendidos habían utilizado la codificación genética de Osiris para cambiar los cromosomas para mostrarnos el camino de la ascensión. Desarrollaron un sistema de 42 más 2 dioses. Fueron llamados Nether, la mayoría reconoceréis Anubis. Había 42 más 2 Nether que eran representativos de los cromosomas humanos. Cada uno de ellos mostraba una forma de entendimiento que la gente seguía para aprender más sobre la vida o de la realidad. El problema surgió cuando el Alto Egipto y el Bajo Egipto se separaron. El significado de estos néters se perdió. Con el tiempo los dibujos de estos néters cambiaron, los significados de ellos también. La gente no tenía ni idea de lo que significaban. Después se puso peor, cuando el rey egipcio Menes fusionó el Alto y el Bajo Egipto, en un país unificado. Menes también unió los sistemas de creencias, por lo que ahora contaban con 88 dioses que la gente se peleaba por decidir quién era realmente el dios. Este era un problema, porque ahora tenemos personas que no saben qué creer, perdidos del todo, separados de su comprensión de su propia divinidad y Dios. Las cosas se separaron aún más. Las personas se peleaban por quién eran realmente los dioses. Hoy miramos hacia atrás y decimos, wow, pensaba que había muchos dioses, cuando en realidad este no era el caso en absoluto. Incluso con la ayuda de la hermandad Tat simplemente no podíamos hacer las cosas bien. Hubo un corto periodo en Egipto que la mayoría de historiadores no entienden demasiado bien, tal y como está escrito en los textos antiguos. En 17 años y medio hubo un nuevo y extraño gobernante que cambió completamente todo cómo era gobernado Egipto. Su nombre fue Akenatón. Antes de él solo había reyes. Akenatón fue el primer faraón, que significa en lo que te convertirás. Era también, os lo creáis o no, de 4,5 a 4,8 metros de alto. Al menos esa era la forma en que lo representaban y tenía un cráneo alargado. Ambos aspectos están relacionados con la conciencia crística. Akenatón suprimió todos los recuerdos de los anteriores dioses y trató de inculcar la comprensión del Dios uno en todo el mundo. Después de 17 años, la mayoría de los egipcios se rebelaron y Akenatón fue asesinado, para luego ser reemplazado por alguien más volviendo al sistema antiguo. ¿Qué pasó realmente? Para corregir el problema, Thoth recibió la ayuda de Ay y Tilla, que eran los primeros inmortales de Lemuria, y los llevó a aparearse entre dimensiones y concebir un ser de conciencia crística. Thoth dijo que trabajó con el último rey de Egipto para conseguirlo, y los arqueólogos encontraron que Akenatón venía de la nada. Tomó algún tiempo, hubo un periodo de transición que implicó a Amenhotep III, pero pronto Akenatón fue en el trono. Akenatón usó su tiempo para llevar de vuelta a Egipto a una religión simple, donde había un solo dios, una realidad. Usó las imágenes de un disco solar para representarlo. Los sacerdotes de Egipto no les gustó nada, porque las creencias religiosas se centraban en los sacerdotes. Entonces él va y dice, no necesitáis los sacerdotes, Dios está dentro de vosotros. Pueden tener el acceso a Dios desde dentro de vosotros mismos. No les gustó esto. A los militares les dijo que no atacaran a menos que alguien atacara primero. Tampoco les gustó. Además, generalmente las personas no les gustaban porque gozaban de adorar a muchos dioses. Finalmente se deshicieron de él. Después de todo esto, ¿qué hizo Akenatón, que evidentemente salvó a la humanidad? Desarrolló una escuela de misterio, con la intención de mostrar a un pequeño grupo de seres una forma de ascender al estado inmortal. En general, tomaría cientos de años para alcanzar el nivel de inmortalidad, y Akenatón tenía 17 años para producir resultados. Fue por muy poco, pero lo hizo. Incluso mostró a 300 personas el camino hacia la inmortalidad en su corto periodo de tiempo. Así que después de que la población en general se deshiciera de Akenatón, estos 300 inmortales cuidarían de Egipto. Thoth escribió en las Tablas Esmeralda que después de haber finalizado el Antiguo Egipto, llevó a un hombre llamado Pitágoras a la Gran Pirámide y le enseñó la geometría del universo. Fundó Grecia y fue construida originalmente en las escuelas de enseñanza de la geometría y los sólidos platónicos y todo eso.
Tot ha vivido toda la vida aquí también, donde era conocido como Hermes Trimegisto. Los inmortales de Akenatón se convirtieron en un grupo llamado la Hermandad Esenia. Primero emigraron a un lugar llamado Massa de Israel. Incluso hoy Masada es conocida como la capital de la Hermandad Esenia. Ahora tome esto. En esta hermandad había dos personas en particular, un hombre y una mujer. Es posible que haya oído hablar de ellos. María y José. Era parte del plan de los maestros ascendidos, que llevarían a un ser a quien le mostrarían el camino de la conciencia crística. Él vendría a la Tierra como un ser de segundo nivel, un hombre regular, y conseguiría la conciencia crística en el curso de su vida. Así, el proceso de ascensión, la experiencia de transición de segundo a tercer nivel, también estaría en la red de conciencia del planeta que se estaba formando. Fue capaz de hacer la transición porque él era originario de altos niveles. Fue conocido como Jesús, a pesar de que su nombre era Yahshua Ben-Nur. Si Yahshua no se hubiera presentado, no habríamos tenido hoy la experiencia de la ascensión a nuestro alcance. Ninguno de nosotros sabría que estos niveles de conciencia existen y nos habríamos destruido. De acuerdo con Todd, María y José se emparejaron en otras dimensiones. María podría haber sido virgen físicamente, pero ella se emparejó con José de una manera que permitía a un alma de una realidad superior bajar a la tierra y tener una experiencia humana. En general, esto es imposible de hacer de otra manera. Yahshua vino aquí como nosotros, un ser humano normal, pero fue a través de 3 etapas: la muerte final, la resurrección y la ascensión, y nos dio estas experiencias para que podamos acceder a ella por el camino. Ahora, como todos sabemos, en la historia de Yahshua le falta una pieza. Fue un niño, desapareció y apareció otra vez cuando tenía 30 años. En un libro llamado Los 18 años ausentes de Jesucristo, las principales teorías son que fue en realidad hacia el Himalaya o a las montañas del Tíbet, donde se convirtió en un gurú iluminado y llevó a sus enseñanzas a todos. Al principio hablamos que la Kundalini del planeta residía en el Tíbet en esa época. Las personas que vivían eran muy adeptos espiritualmente y lo siguen siendo hoy en día. Ahora, sobre el tema de Cristo hay que tocar una cosa más: la oración del Padre Nuestro. Hoy sabemos que Jesús solo enseñó una oración, pero ¿sabes qué es en realidad una meditación de oración geométrica? Un hombre llamado Bodhi McCoy pasó más de 20 años trabajando en esto, y analizando con geometría sagrada descubrió algunas sincronicidades increíbles. En su libro, Vive la promesa, explica cómo la oración original, no la versión extendida que nos han enseñado, tiene 7 segmentos o pensamientos, que se alinean con los 7 chakras y así como con las 7 ramas originales del yoga. Bodhi enseña a hacer esta meditación de la oración, así como él y su mujer han desarrollado meditaciones sobre la base del Padre Nuestro llamadas danzas del corazón. Para saber más, mírate la web livethepromise.net. Si se estudia la religión cristiana y la egipcia, en realidad encontramos que hay un paralelismo en casi todos los sentidos, excepto en la comprensión de los egipcios de Dios. La mayoría de las evidencias muestra que la religión cristiana salió de la religión egipcia, y más tarde volvieron y desacreditaron la religión egipcia. Alrededor del año 300 a.C. hubo un consejo llamado el Concilio de Nicea, que era el sindicato entre las autoridades políticas y religiosas romanas. Básicamente, los líderes religiosos y dirigentes políticos se dieron cuenta de que podían unirse e imponer una mayor influencia sobre las personas y controlar la sociedad a través de su unidad. Fue justo en ese momento que empezamos a ver la manifestación del Nuevo Testamento, que fue elaborado a partir de las escrituras y las historias antiguas, algunas nuevas y algunas mucho más antiguas, que fueron renovadas y superpuestas en torno a la vida de Yahshua Ben-Nur, quien conocemos hoy como Jesús de Nazaret. El término Cristo en realidad se remonta mucho antes en la Biblia. Proviene de la palabra Kristala, que es una palabra derivada de los 7 sonidos básicos originales audibles en la creación. Cuando se creó nuestro universo se produjeron los tonos originales: Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La. Kristala en realidad se compone en la tierra en 2 palabras: Krist, que se convirtió en Cristo, y Hala, que se convirtió en Alá. El símbolo para la Atlántida fue de 3 anillos uno dentro del otro. En el interior estaban los Nacals, el anillo central se llamaba Maya, y el anillo exterior fueron los Atlantes. El trabajo de los mayas era la comunicación de los mensajes desde el círculo interno a la gente de la Atlántida. Cuando se hundió la Atlántida, los mayas pusieron su conocimiento en una calavera de cristal con los recuerdos de la Atlántida y su calendario, y fueron a lo que hoy se conoce como la península de Yucatán, cuna de la civilización maya. Su calendario es el más avanzado y detallado calendario en el planeta y tiene sus raíces en la Atlántida. Volvamos al presente. En los últimos cientos de años, un grupo de personas poco a poco ha monopolizado todo el mundo. Hoy en día hay 13 familias que se encuentran entre las familias más ricas del mundo. Ellos tienen en sus manos a cada organización y gobierno, y el control del más del 80% del dinero. Ellos controlan nuestro mundo moderno, desde la cima del todo. Hoy en día nos gusta llamarlos Illuminati, a excepción de que esto no es realmente lo que son. La palabra Illuminati significa los iluminados.
Era una sociedad secreta centrada en la expansión de conocimientos científicos y espirituales. No eran inicialmente malas, sino que consistían en que solo unos cuantos entendieran el conocimiento y la información, ya que el promedio de la población no lo aceptaría y lo demonizaría. Tenían que ser mantenidas en secreto por el control que tenía la Iglesia, y refutaron en contra de los que querían explotar. Los masones eran una de estas organizaciones. Si se hace una investigación en estos periodos de tiempo, lo que probablemente sucedió fue que la Iglesia, que tenía ya la mayor parte del control en aquel tiempo, probablemente se infiltraron en algunas de estas organizaciones, para asegurarse de que no crearían los planes para exponer la información y destruir su antiguo orden mundial. La Iglesia expuso algunas de estas sociedades como la adoración al diablo y blasfemias, y levantó el temor a estos grupos. Con el tiempo, muchas de las sociedades secretas se ramificaron por aquellos que eran corruptos o previamente infiltrados por la Iglesia, y ganaron un mayor control a través de la Iglesia. Hoy en día hay 13 familias que son los dueños de todo el mundo. Con más del 95% del dinero controlan con afán de codicia, poder y control. Más y más información se ha convertido en actualidad y últimamente muchas de estas familias tienen un ADN que es diferente al resto de la población. Se especula que comparten ADN que se transmite de la raza marciana o de otras especies. No contienen el amor o la emoción y son totalmente motorizados. Esto nos lleva al final de nuestra historia, de la ciencia espiritual, pero claro, en realidad no es el final. Por un lado, realmente solo hemos arañado la superficie, discutiendo muchos de estos temas. Las sociedades secretas, por ejemplo, se necesitarían 2 o 3 lecciones más para realmente explicarlo bien. Además, la historia de la humanidad no termina porque todavía la estamos viviendo. Esta historia, mientras que parece increíble y escandalosa, explica mucho. Piensa en ello. Hemos descubierto el Triángulo de las Bermudas, la cara de Marte, lo que los egipcios estaban haciendo en la ascensión en Grecia, casi todas las religiones modernas, la razón por la que aparecimos hace menos de 6.500 años, la evolución a escala de aquellas culturas, la historia de Atlántida, que ha sido difícil para nosotros en el mejor de los casos. También explica las grandes pirámides, su conexión con los lugares sagrados del planeta, las tablillas sumerias, las tablas de Esmeralda, Lucifer, y eso es para los hebreos. Si lees el Talmud, hay en realidad muchas más cosas que sugieren que no son de aquí. No voy a deciros que os lo creáis, pero sin duda nos pone un poco de perspectiva sobre muchos aspectos del mundo que en general no tienen respuestas concluyentes. Tomadlo como lo queráis. Después de todo, esto es solo una teoría.